Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos quienes se están uniendo a esta actividad hoy día. Mi nombre es Loreto González, soy encargada de Educación y Extensión en la Liga Chilena contra la Epilepsia y les quiero contar que esta actividad es una actividad que hemos organizado en conjunto con la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica. Pues tanto la Liga Chilena contra la Epilepsia como la Escuela de Enfermería de esta universidad son centros colaboradores de la Organización Mundial y de la Organización Panamericana de la Salud, y hoy día están uniendo sus esfuerzos entonces para hacer este webinar que hemos llamado Telecuidado en enfermedades crónicas, el caso de la epilepsia. Les quiero contar que la Liga Chilena contra la Epilepsia nace en el año 1953 en Santiago de Chile y que nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia, sus cuidadores y su familia. En el año 2014 somos nombrados Centros Colaborador de Epilepsia para la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, específicamente en educación y desarrollo de servicios para personas con epilepsia. Y ahí pueden ver a nuestro director del centro, el doctor Carlos Acevedo, que nos dice que esta iniciativa, la que estamos haciendo hoy día para todos ustedes, forma parte de nuestro plan de trabajo como centro colaborador, rol que nos compromete a trabajar activamente en el desarrollo de diversas iniciativas de educación sobre epilepsia en diferentes niveles, además de promover la investigación y el desarrollo de conocimientos en el tema, fortaleciendo las redes de atención y actualización continua de los equipos de salud. Por otra parte, el otro centro que se une en esta actividad es la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica, que es nombrada Centro Colaborador para la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, OMS-OPS, en el año 2008, específicamente para fortalecer servicios de salud y avanzar en el desarrollo de la enfermería para el cuidado de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y ahí pueden ver ustedes quienes dirigen este centro, que son la señora Lilian Ferrer, vicerrectora de Asuntos Internacionales de la Escuela de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y María Isabel Catoni, directora de la Escuela de Enfermería de esta universidad. Bueno, les damos la cordial bienvenida. Les cuento que vamos a estar esta tarde conversando sobre este tema con un panel destacado de expertos en el tema. Van a estar acompañándonos algunos profesionales de la Liga Chilena contra la Epilepsia, como les conté, también de la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica, pero también tenemos invitados de otras disciplinas que son de distintas áreas, con distintas visiones, que van a estar aportando entonces esta tarde en este tema. Los invitamos a hacer sus preguntas en el panel de preguntas que tiene este seminario, y también a interactuar con nosotros en el chat. Les damos nuevamente la bienvenida, agradecemos su presencia y saludamos con mucho cariño a todos nuestros compatriotas, porque hay varios conectados en Chile, y también quienes se están uniendo a través de América Latina a esta transmisión, desde Argentina, me cuentan, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, entre otros países. Y para partir, vamos a partir entonces con el primer tema. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y voy a presentar a continuación a nuestra primera invitada, la doctora Carol Hullín. No sé muy bien si nombré bien su apellido, doctora. Le pido que usted nos cuente después en su presentación si está bien. Ella es experta en salud digital, es asesora en estratégica y directora académica del Centro de Innovación Digital Latinoamericano, y va a partir con nosotros en esta primera charla, donde nos va a contar sobre algunos aspectos teóricos o la revisión teórica como introducción a este tema de la telesalud. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? La escuchamos perfectamente. Fantastic. Mi nombre es Carol Holland. Estoy aquí en Melbourne, Australia, preparando este material para ustedes. Y obviamente contarles que soy enfermera. También hice un año de honor acá en Australia, enfocando en mis sistemas de calidad. Y luego hace 20 años atrás hice un doctorado en informática en salud, en el cual me confronté con unos desafíos bastante fuertes, como yo realmente estudié para cuidar personas, pero no computadores. Y con eso quedé un poquito más intrigada, hice un postdoctorado en inteligencia artificial para la seguridad de las personas. Y obviamente nuestro enfoque es hacia la dignidad humana, teniendo en claro de que el modelo del cuidar es entre humanos.
y hace 5 años decidí, luego de asesorar el Banco Mundial, hacer un magíster en Derecho y 80% de Derecho Constitucional, el cómo las tecnologías de información y comunicación pueden proteger nuestra vida existencial dentro de un abuso de tecnologías y violación a nuestra intimidad. Y bueno, también tengo un diplomado postítulo, soy profesora titular de salud digital acá en Australia y de aprendizaje en entornos digitales. Nuestro centro de investigación está en Temuco y han pasado más de 3.000 personas en nuestro centro de buscar cómo proteger la dignidad humana, no solamente usando herramientas, más que el hacer operativo, sino cómo el marco ontológico científico puede garantizar una equidad y acceso en este mundo del gran Internet. Y ese es un poco lo que nos dedicamos, sobre todo a la especialista en salud digital. Juntamos equipos interdisciplinarios, jurídicos, económicos, tecnológicos, y obviamente utilizamos Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, techniques para lograr una dignidad humana. ¿Qué quiere decir? Que la persona que está impactada por una atención sanitaria puede hacer parte de esa toma de decisiones. Un poco lo que pasó en Chile con el proceso constituyente, que estamos cambiando una constitución para que la ciudadanía participe. Bueno, en salud también el paciente quiere ser parte de esas tomas de decisiones. Y sobre todo con condiciones crónicas, que ha sido bastante exitoso en telecuidado. Telecuidado como concepto comenzó en países nórdicos y hace 50 años tenemos una asociación de informática médica, informática en salud, que buscamos estos modelos de atención ontológicos para la integración de plataformas. ¿Qué significa eso? Que hay un modelo de atención basada en evidencia que eventualmente la Organización Mundial de la Salud logró entender. Nos tomó hace quizás 18 años para poder que en el año 2005 la OPS y la OMS ya tuviera una declaración pública. Para que ustedes sepan, la Organización Mundial de la Salud no es una entidad científica, sino que es una entidad, un mandato público de Naciones Unidas, donde se juntan países para declarar algún tipo de estructura. Y en eso la misma OMS nos pidió a nosotros formalizar esta ciencia con la Academia de Ciencias en Salud ubicada en Ginebra, que es parte de la IMIA, International Medical Informatics Association. En eso perteneció 25 años, era la presidenta de Latinoamérica por unos años también. Entonces es un campo de conocimiento y de práctica asociada al desarrollo y uso de las TICs, pero de las TICs digitales. Ojo, no es tener, por ejemplo, lo que se usa mucho en Chile, tenemos inteligencia artificial trabajando en el hospital para tener un diagnóstico neurológico. Eso no es salud digital, esa es una herramienta dentro del modelo de atención. Y obviamente amplía el concepto de cibersalud y de e-salud, que comenzamos un poco hace 20 años a hablar de la salud electrónica. Y el salud digital se consolidó como un proceso de marketing. Salud digital no tiene un concepto científico como tal, sino que era la forma de llegar a la comunidad, desde la ciencia a la comunidad. Y bueno, ahí comenzamos ya con una gama súper amplia de dispositivos inteligentes. Cuando salió el celular, también salió mHealth, que fue lanzado cuando yo estaba en Washington en el año 2008-2010. Se juntaron varias regiones del mundo y también comenzó esa tendencia mundial. Además, todo este modelo de salud digital que acá en Australia está ratificado legalmente, no solamente utiliza tecnologías digitales, sino que también junta todo lo que es hardware y software. ¿Para qué? Para lograr una integración de la toma de decisiones humanas. Y ejemplos son Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la Big Data, robótica. La verdad, todo lo que una facultad de ingeniería tenga, todo eso nos sirve, pero tiene que pasar con un proceso ético digital primero antes de salvar vidas. No es al revés. Lamentablemente en Chile dominó más las compañías de software que la capacidad técnica y amplia de las facultades de medicina y facultades respectivas de profesional de salud, ¿no? Y por eso que la epilepsia es una condición bastante notable acá en Australia. Hay grupos de familiares de estas condiciones que manejan entornos digitales para la protección de sus parientes, y obviamente la gente joven con epilepsia tiene sus propios dispositivos móviles.
Entonces, ¿qué significa estos modelos a nivel científico? Que hay una práctica basada en evidencia y que viene desde la clínica, la experiencia clínica, las preferencias del paciente. En Chile está la 20.584, que dentro del espacio digital tenemos que incluir la 19.628. En eso hice mi magíster en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el cual mediante un proceso de evidencia y de investigación logré pasar una tesis en el cual decía de que nosotros tenemos que adjudicar el modelo de salud digital en la buena fe. Es un principio jurídico donde declara al paciente epiléptico, al paciente diabético, que ellos tienen el mismo derecho que tener acceso a sus datos como lo tiene el médico, lo tiene todo el equipo profesional. Lamentablemente en Chile el 3% de los pacientes está al tanto de esta legislación, lo cual hace limitado un poco el acceso a esos datos a esos pacientes. Y es un poco lo que les voy a mostrar ahora, algunos ejemplos concretos que hacemos en el Centro de Innovación Digital Latinoamericano ubicado en Temuco. ¿Y qué significa este salud digital a nivel jurídico, a nivel ético? Es que todas las prestaciones están centradas en la persona. El modelo de salud digital permite que las tecnologías se humanicen hacia la persona, no al revés. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una plataforma para, se llama e-community, de personas con epilepsia en Noruega, yo no trato de encajar ese contexto en Chile, porque es muy difícil. Incluso no es ético de tratar de ser un país nórdico donde no tenemos personas nórdicas en Chile, sino que hay chilenos y chilenas con diferentes recursos, culturas y sistema valórico. Y de ahí es donde nos permite a nosotros esto promover el bienestar, también honra la elección propia, a tratamiento, a diferentes prestaciones, apoya fuertemente la independencia y obviamente buscamos los indicadores de alta calidad, quiere decir que la autonomía, la autodeterminación, la libertad de prestaciones, la libertad de acceso a modelos del cuidado, nos permite empoderar a la persona y a la familia y comunidad, pero además fortalecer la dignidad propia. Y ese es lo que me he dedicado hace ya 15 años, a hacer políticas públicas de salud digital, y es por eso que estuve viviendo varios años en Washington, D.C., asesorando específicamente esto. Entonces, antiguamente en Naciones Unidas teníamos una metodología que se llama Public-Private Partnership, pero hoy, con el COVID-19, tuvimos que tener otro cambio de paradigma, y lo que está pasando en 200 naciones del mundo, que es personas, planeta y plata. People, planet and profit. Tecnología no puede ser primero, tiene que ser primero la humanización del cuidado para luego seleccionar la herramienta más adecuada para un contexto de condiciones crónicas. Y obviamente este cambio de paradigma requiere un proceso de autocuidado, quiere decir que la persona con una condición crónica tiene que manejar no solamente sus datos, pero si ven acá muy claramente, voy a moverlo un poquitito, nosotros tenemos que empoderar a la persona de tener alguna forma de sus registros personales, pero también usarlo con esa movilidad, sobre todo a la gente joven, para luego tener una toma de decisión compartida y eventualmente tener un modelo del cuidado sistemático. Y luego se garantiza una reducción de incidentes, quiere decir readmisiones, infecciones, todo lo que son eventos adversos mediante la vinculación constante con el paciente. Y es por eso que a nivel mundial no solamente tenemos una ficha clínica o una ficha clínica electrónica o un registro electrónico, también tenemos personal health record, registros personalizados. Y esa es la tendencia mundial ahora, sobre todo con el COVID, que hemos podido lograr incorporar incluso las vacunaciones. Entonces tenemos una mirada más de interoperabilidad semántica, se llama en marco científico. La propuesta de SIGLA que está en ejecución está centrada en la persona y obviamente de un proceso de transformación. Y si se dan cuenta, en Chile hablamos de TICS, pero en realidad en inglés es ICT, es información, comunicación y tecnología. Pero lamentablemente la traducción le cambiamos el enfoque, porque nuestra investigación científica, en mi caso 25 años que he estado investigando esto, es realmente la información de una actividad humana que nos permite una comunicación efectiva entre humanos y que es apoyada por tecnología. No es al revés. Cuando hablamos nosotros filosóficamente de alfabetizar digitalmente a las personas, no es enseñarle un software, sino que es empoderarlo
el cómo entra a este mundo del Internet como un gran océano para mejorar su vida y mejorar su bienestar. Entonces la persona desarrolla una capacidad y conocimiento de autogestión y que luego ellos o ellas o el pariente o el cuidador selecciona y utiliza diferentes bases de datos o lápiz papel, porque también lápiz es una tecnología para comunicarse, para luego interoperar semánticamente. Si usted no tiene esa palabra como profesional de salud o como madre o padre de una persona con condiciones crónicas, usted va a fragmentar el sistema y la organización y produciendo daño. ¿Por qué? Porque si una persona tiene algún episodio, un evento crítico sanitario en Antofagasta y no tenemos los datos que vienen desde Temuco, usted pone en riesgo la vida de esa persona. Así de simple. Y es por eso que la interoperabilidad semántica es un requerimiento básico para la transformación digital. Quien no la entienda ya está a riesgo. Entonces, ¿cómo se lidera la autogestión que tiene que ver con la autodeterminación? Esto viene un proceso filosófico de libertad. La estrategia de salud digital permite la activación y participación directa del paciente a su autocuidado, bienestar y económico. Ahí hay una referencia ahí que la pueden revisar de wrestling. También las medidas de autocuidado son basadas en las acciones de la población, como un menor costo y mejor resultado, ahorrativo. También la Organización Mundial de la Salud declaró ya hace más de una década. Las estrategias de autocuidado disminuyen el número de hospitalización y reducen los costos generales derivados de la atención. También allá está hace poquito The Nursing Open. Bueno, ¿cómo sucede este modelo durante la vida? Se aplica en todo el ciclo vital. Acá tenemos procesos legislativos que todos los profesionales tienen que estar capacitados con una capacidad local. En Chile ya estamos haciendo un estudio con el Colegio de Enfermería. Comienza desde ahora, que el futuro es ahora. Aquí faltó el bebé, desde que nace. A ver, vamos a ver si está... Desde que nace la persona, en este caso el adolescente con epilepsia, tendría mucho menos problemas de autogestionarse si tiene herramientas que se integran. En el caso del adulto joven, otro ejemplo, todo esto tiene evidencia científica detrás. Por ejemplo, el acceso a sus medicamentos, la consulta médica, aquí se esperaba 3 a 6 días, bueno, ahora en Chile también se espera 1 hora, máximo 2 horas en el sistema privado. Con las teleconsultas, también tenemos un marco regulatorio de telemedicina. Bueno, el adulto mayor, obviamente acá se ha ahorrado, pero increíblemente el 14% de orden eran de alguna forma por dificultad de acceso, ahora está hoy dentro de su ficha personalizada. Lo interesante que yo he estado haciendo harta investigación últimamente, que es las decisiones al morirse con el COVID-19, ha sido interesante. Hay familiares que no han podido estar junto a sus familiares, y acá el 70% de personas australianas dice querer morir en casa, pero cuando se ve la estadística, solamente el 14% lo logra. Con modelos de salud digital podemos lograr que no entren a un mundo hospitalario, sino que puedan lograr mejor recurso en su propia casa, que se llama home care. ¿Qué hace esto en forma concreta? Ahorrar plata. Salió este estudio de Canadá que salud digital, si uno solamente permite que al paciente con su familia tenga acceso a su ficha clínica, solamente el 7-8%, tenemos casi 100 millones de dólares ahorrados. Pero si incluso tenemos una comunicación más segura con nuestro especialista, con nuestro equipo fisioterapista, con nuestra terapia ocupacional, especialista en la casa, ahí hay un ahorro y es solamente el 5 al 8% de adopción. Esto tiene que ver con los beneficios del recipiente del modelo de salud digital, teniendo claro el contexto del cuidado y además el beneficio concreto. Si se dan cuenta, tuviéramos el 50% de nuestras comunidades crónicas, tendríamos un ahorro significante que hoy es realmente un privilegio con COVID-19. ¿Cómo lo hacemos en Chile? Esto está en piloto ahora en diferentes regiones de Chile. Tenemos un autocuidado, este es un ejemplo real, es lo que funciona. Tenemos georreferencia y también cumple con el marco legislativo chileno. Es un puzzle que ustedes tienen que descubrir como sociedad y con la vinculación con las comunidades.
Y obviamente cumple con el COVID-19 porque esa es la prioridad hoy, pero también se usa para salud mental, para condiciones crónicas, y obviamente buscamos un impacto en las listas de espera con enfermedades crónicas no transmisibles y un fortalecimiento de políticas públicas, porque usando salud digital ustedes generan evidencia para dar las prioridades de su grupo específico. Y bueno, ejemplos e impactos de salud en APS, estamos también en un proceso trabajando con OPS para poder lograr estos ejemplos concretos, ¿no? Así que ustedes están invitados oficialmente a ser parte de esta transformación ontológica, científico-tecnológico. Mi nombre es Carol Hallar y el equipo de CITLA. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Y para continuar, voy a presentar a quien nos va a dar nos va a compartir en realidad una de las experiencias que se han desarrollado hoy acá en Chile, específicamente en atención primaria, en lo que son los CEFAM, tanto de la Florida como de Puente Alto. Y voy a dejar con ustedes entonces a Claudia Bustamante, enfermera y también docente de la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Loreto. Muy buenas tardes. Buenos días, entiendo, para Carol, que está muy lejos. Y muy contenta de estar participando en esta actividad con nuestra querida Liga Chilena contra la Epilepsia, con quienes compartimos como instituciones ser centros colaboradores para la OMS-OPS, como se indicó al inicio. Yo trabajo en la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica, aquí en Santiago de Chile, y que somos centro colaborador para el desarrollo de servicios de salud y enfermería en enfermedades no transmisibles. Y quería compartir, tal cual como Loreto decía, compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos tenido como equipo de investigación, representando a una serie de colegas y también de profesionales de otras disciplinas, que desde hace muchos años venimos probando intervenciones que nos permitan ayudar de manera más efectiva a las personas que tienen alguna condición crónica. Fundamentalmente los ejemplos que les voy a comentar hoy día tienen que ver con personas que se atienden en centros de atención primaria, aquí en las comunas que se ha señalado, La Florida, en Puente Alto, y que se atienden en el programa de salud cardiovascular, por lo que habitualmente las patologías más prevalentes en ese grupo son la diabetes y la hipertensión. Y esto corresponde a una línea de trabajo iniciada por la profesora Ita Lange aquí en la Escuela de Enfermería, cuya preocupación era cómo el sistema de salud responde a esta enorme tarea que implica el cuidado de las personas con condiciones crónicas de salud. Y en esa búsqueda de nuevas intervenciones, pensar si a través, por ejemplo, de un contacto telefónico es posible brindar un apoyo eficiente y efectivo, cercano, con todos los atributos, ¿no es cierto?, de un cuidado centrado en la persona, tal cual como la doctora Hallin nos mencionaba recién. Y bueno, porque es un desafío tan grande, y seguramente que muchas de las personas que están hoy día conectadas en este webinar conocen, ya sea de primera fuente o familiares, cercanos o amigos con condiciones crónicas de salud. Y sabemos que manejar una condición crónica, cualquiera sea ella, es un asunto complejo, desafiante, que supera con creces el solo tomar medicamentos. Ojalá, ¿no es cierto?, fuese solo tomarse los medicamentos, ¿cierto? Hay muchas otras más tareas involucradas en cuidarse o ayudar a cuidar a otro que tiene una enfermedad crónica. Entonces, en este sentido, esa es una preocupación que siempre, al menos en este equipo, nos ha dado vuelta en nuestro pensamiento en cómo ir ayudando a las personas a ir avanzando en este manejo de la enfermedad, ir superando, ¿no es cierto? No solo pueden tomarse los medicamentos, ¿no es cierto? Cómo ir avanzando en manejar los síntomas,
cómo ir aprendiendo a monitorear la situación, ¿no es cierto?, cómo ir manejando y cómo en definitiva ir construyendo este autocuidado. Entonces, frente a eso, empezamos a mirar estudios, muchos de ellos, por supuesto, de orden internacional, y aquí están solo algunos mencionados, para que ustedes, seguramente que algunos de ustedes los ubican, ya desde los años 90, sobre todo fines de los años 90, se empezó a escribir y a reportar efectos del contacto a través del teléfono en el área de la salud. Y ahí están los estudios clásicos de Latimer en el servicio inglés de salud. Y luego a él se fueron sumando otros autores. Aquí yo solo les quería destacar al doctor John Pate de la Universidad de Michigan, que es con quien también nosotros hemos podido ir colaborando. ¿Y qué es lo que estos autores nos fueron indicando? Que a través de contactos, por ejemplo, telefónicos, se puede mejorar el acceso al cuidado de las personas, por ejemplo, en términos de la información. Pero no solo eso, sino que también avanzar en términos de la continuidad, la oportunidad y el acceso a la atención de salud, y incluso lograr promover habilidades de autocuidado y por lo tanto contribuir al empoderamiento de las personas. Además, se abren otras posibilidades con estos contactos de orden remoto, que por ejemplo todas las personas que son laboralmente activas y que tienen, ¿no es cierto?, horarios de trabajo tradicionales de lunes a viernes de 9 a 5 o de 8 a 5, ¿no es cierto?, sumado por ejemplo en ciudades como Santiago, que el tema de los desplazamientos, es decir, que no nos dejan tiempos disponibles como para acceder a los centros de salud. Y bueno, el contacto telefónico ahí, ¿no es cierto?, nos facilita acceder a un grupo importante de la población que no tiene posibilidad, ¿no es cierto?, de acceder en los horarios en que habitualmente estamos atendiendo. Además, a través de actividades como la consejería telefónica, se ha podido demostrar que es posible, ¿no es cierto?, aportar a que las personas puedan modificar algunos estilos de vida que les ocasionan problemas en sus condiciones. Ha habido un proceso de masificación de acceso a la tecnología, particularmente en Chile, ¿no es cierto?, todo lo que ha implicado la tecnología móvil. Y estas tecnologías además permiten ir incorporando otras ayudas, como por ejemplo en su momento la mensajería de texto, que ya hoy día, ¿no es cierto?, parece un poco una cosa un poco del siglo pasado. Ya tendríamos que estar hablando, por ejemplo, todo lo que implica la comunicación por WhatsApp u otros medios, pero en definitiva se abren múltiples posibilidades para poder ir contactando a las personas. Dejé esta lámina solo para indicar en términos temporales, porque ustedes pueden ahí ver el aparato telefónico, ¿no es cierto?, muy de hace 20 años, ya, ¿no es cierto?, ya no tenemos, no se ven tanto estos aparatos, porque este fue el primer modelo que exploramos. Se denominaba MAT, modelo de apoyo telefónico para el autocuidado de salud, donde queríamos pensar qué pasaría si nosotros estos servicios que a veces aparecen un poco disgregados, por ejemplo, los centros de atención primaria, CEFAM, el programa de salud cardiovascular, que a su vez, ¿no es cierto?, está inserto en una red donde hay un servicio de atención primaria de urgencia, donde hay centros de diagnóstico y tratamiento en el nivel secundario, donde hay hospitales que tienen a su vez servicios de urgencia, y que a pesar de estar compartiendo una red de atención, son instancias que los pacientes, ¿no es cierto?, la viven de manera bien desagregada, o uno va a uno u otro lugar. Entonces, ¿qué pasaría si a través de un servicio de apoyo telefónico nosotros pudiéramos ir conectando tanto a las personas, ¿no es cierto?, con estos distintos puntos de la red, como a su vez, ¿no es cierto?, a estos distintos puntos de la red entre sí? Y este fue el primer modelo, ¿no es cierto?, que exploramos a través de un proyecto FONDET dirigido por la profesora Rita Lange en el año 2005. A partir de ese, empezamos a pensar que ya en realidad no estábamos hablando solo de apoyo telefónico, ¿no es cierto?, sino que más bien estábamos incursionando en el tema de la tecnología y las tecnologías, ¿no es cierto?, de información y comunicación en salud. Y ya después ya tuvimos que incluso cambiar y pensar que ya no teníamos que trabajar con la telefonía fija, ¿no es cierto?, sino que con la telefonía móvil, y plantearnos como un sistema de comunicación y seguimiento móvil en salud. Y así, ¿no es cierto?, hemos ido explorando con distintos grupos de pacientes, fundamentalmente con pacientes diabéticos e hipertensos, y también luego, ¿no es cierto?, dimos un salto también
a pacientes con lo que, ¿no es cierto?, algunos denominan como prediabetes o con síndrome metabólico, ¿no es cierto?, pero pensando en personas en etapas previas de estas condiciones crónicas que a lo mejor a través de una intervención se podrían beneficiar y llegar a evitar esa futura condición crónica que sabemos, ¿no es cierto?, que tiene este carácter de irreversibilidad. Entonces, ¿cómo articulamos estos servicios? Nos conectamos, el corazón de la atención sigue estando en la atención primaria, sigue estando en el centro de salud, en el equipo de cabecera que está en el centro de salud, en este caso centros de salud familiar. ¿Y qué es lo que hacemos? Articulamos a los contactos presenciales, esta es una forma de organizarlo, pueden haber, ¿no es cierto?, muchas otras, pero esta es una de las que nosotros probamos, ir articulando contactos telefónicos en relación a los contactos presenciales, de tal manera que uno podría tener, por ejemplo, un sistema de consejería precontrol, una consejería post-control y una consejería, ¿no es cierto?, que nosotros le denominamos de refuerzo activo, que es en función de algunas necesidades específicas. Por ejemplo, si el paciente tiene una hospitalización, ya sea por alguna un proceso agudo o por alguna complicación de su mismo proceso crónico, y eso, ¿no es cierto?, sería importante contactarlo y verificar, ¿no es cierto?, cómo está y si ya está de alta o no está de alta, ¿no es cierto?, y si hay algún cambio en sus medicamentos, en fin. Entonces, el corazón, ¿no es cierto?, sigue estando en la presencialidad. Esto no es para evitar la presencialidad, sino que es para complementar la presencialidad y fortalecer el modelo de atención en términos sobre todo de la continuidad del cuidado, ¿no es cierto? Me imagino algunos de ustedes quienes están participando hoy día conocen o están en la atención primaria hoy día en Chile o en otros lugares, ¿no es cierto?, de Latinoamérica, y en general una persona con una condición crónica como diabetes y hipertensión, en general, estaba hablando prepandemia, tiene no más de 3 visitas, ¿no es cierto?, a su centro de salud en el año. Pensemos, ¿no es cierto?, que las demandas que le implica a la persona la condición crónica, por supuesto que no se alcanzan a suplir con 3 visitas, ¿no es cierto?, durante el año. Y por lo tanto, estos contactos telefónicos nos ayudan a fortalecer, como decía, el modelo en términos de la continuidad del cuidado. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones y aprendizaje? Todo esto nosotros lo hemos ido probando a través de la posibilidad de adjudicarnos fondos concursables. Ese es un primer aprendizaje, ¿no es cierto?, que desarrollar este tipo de innovaciones puede ser complejo, se requieren recursos, ¿no es cierto?, y por lo tanto, ¿no es cierto?, hay que ir buscando oportunidades para contar con esos financiamientos, ¿no? La vía que nosotros hemos encontrado es a través de fondos concursables, como por ejemplo instancias que hay en Chile disponibles como FONDEF, FONIC, el mismo BID en algún momento también, en fin. ¿Cuáles son algunas conclusiones de aprendizaje de estos proyectos en general? Aquí solo les he listado en términos muy generales, todo esto está reportado en algunas publicaciones que a quien le interese nosotros podemos contactar y compartir esas referencias. En primer lugar, que con estos sistemas se produce un efecto de estabilización de los parámetros de compensación metabólica. Por ejemplo, para el caso de las personas con diabetes, efectivamente nosotros no vimos una baja, una caída, ¿no es cierto?, brusca en la hemoglobina, pero sí vemos que estas intervenciones tienen un efecto de estabilización, y cuando uno compara, ¿no es cierto?, con su grupo control, el grupo, ¿no es cierto?, que no ha recibido la intervención, ese grupo continúa deteriorándose en el tiempo. Entonces eso puede ser algo muy interesante desde la perspectiva clínica. Hay algunos otros parámetros que al menos desde esta perspectiva se nos ha hecho difícil tener éxito, como por ejemplo la presión arterial o en la baja de peso, lo que nos desafía a seguir buscando, ¿no es cierto?, intervenciones que logren llegar a esos parámetros que también son muy relevantes para el manejo de las condiciones crónicas. Otra variable que funciona muy bien y que mejora y que hace un cambio sustancial en la percepción y en las posibilidades de prácticas de automanejo de las personas es la autoeficacia, que aumenta de manera considerable, significativa, estadísticamente significativa y clínicamente también muy significativa, y eso nos da un aliciente para seguir continuando, porque muchos estudios reportan, ¿no es cierto?, que la autoeficacia es uno de los más potentes predictores de finalmente un cambio de conducta. Mejoran algunas prácticas específicas. Yo les decía, por ejemplo, no nos ha ido tan bien con la baja de peso como variable, ¿no es cierto?, pero
pasan cosas interesantes con otras variables, como a lo mejor que podríamos decir intermedia. Por ejemplo, mejoran algunos hábitos específicos en relación con la alimentación. Las personas, por ejemplo, aprenden a hacer selecciones de alimentos más saludables en comparación con alimentos no saludables. Por lo tanto, eso nos hace pensar que esta es una buena manera de optimizar la entrega de información y los contenidos educativos. Mejora también la adherencia a los controles, disminuye, ¿no es cierto?, la inasistencia a los controles, mejora el manejo de la red de atención, en el sentido de no consultar menos, sino que consultar en el nivel apropiado, ¿no es cierto? Vemos muchos de nuestros pacientes, por ejemplo, descompensados en los centros de atención primaria de urgencia, que son personas que están inexistentes a sus controles y que, ¿no es cierto?, a través de la atención en el SAPU ven una forma de tratar de, ¿no es cierto?, llevar esos controles, ¿no es cierto? Ese no es un uso óptimo de la red, porque la red está pensada como para que ese control, ¿no es cierto?, se desarrolle en la atención primaria en los centros de salud familiar. Y este tipo de intervenciones ayuda a las personas a navegar mejor por esta red de atención que, ¿no es cierto?, es muy compleja desde la perspectiva de la paciente. Y por supuesto se produce una alta satisfacción de los usuarios, tanto de los pacientes y sus familias, ¿no es cierto?, y como por los equipos de salud, que al comienzo nos miraron con bastante reticencia, hay que decirlo, pero con el tiempo, ¿no es cierto?, fueron reconociendo las posibilidades que brinda incorporar estas atenciones remotas dentro de sus prestaciones. El otro gran aprendizaje es ir conceptualizando estos elementos, un poco en la línea de que nos plantea también la doctora Carlos recién, ¿no es cierto? Es importante ir viendo cuáles son los modelos subyacentes, cuáles son los elementos de orden ontológico, y, ¿no es cierto?, que están aquí dando vuelta en este tipo de intervenciones, y nosotros hemos estado haciendo una conceptualización en torno a esta prestación que le hemos denominado Consejería Telefónica de Apoyo al Automanejo de Condiciones Crónicas de Salud. Referido, ¿no es cierto?, a estos contactos telefónicos, y ahí después eso lo podemos ampliar. Nosotros hasta ahora estamos con telefonía fija y móvil, pero seguramente que también estamos explorando en otras formas, ¿no es cierto?, en otras herramientas. Lo más importante es que sea este contacto entre miembros del equipo de salud que estén capacitados con algunos temas específicos que también ya, ¿no es cierto?, hemos ido avanzando harto en este conocimiento, y los pacientes, de tal manera que cumplen algunos objetivos específicos que le permitan adoptar a las personas hábitos de vida más saludables, facilitar su adaptación a la condición de salud e incorporar cuidados específicos de su condición. En todo esto, en el contexto de lo que nosotros como escuela, ¿no es cierto?, la idea que nos nortea, que es la del apoyo al automanejo, y entendiendo automanejo es como esta habilidad de la persona junto con su familia, comunidad y equipo de salud para manejar los síntomas, tratamientos, cambios, estilo de vida y todas las consecuencias psicosociales, culturales y espirituales de las condiciones crónicas. Esto nos parece que es muy relevante, y como explicitar que esta es como la idea, ¿no es cierto?, que nos oriente y que nos motiva a seguir buscando estas intervenciones, y donde hemos encontrado que la tecnología, en este caso el teléfono, la telefonía móvil sobre todo, y la mensajería de texto, son una excelente herramienta para hacer avanzar, para que las personas puedan avanzar en el manejo de sus condiciones. Como les decía, esto está reportado, hay una serie, ¿no es cierto?, de artículos que son de libre acceso, y también hay un par de documentos técnicos, de orientaciones técnicas del Ministerio de Salud, en los que también hemos podido colaborar, donde ustedes pueden encontrar más información sobre estas implementaciones y sobre los elementos teóricos, prácticos, ¿no es cierto?, que están involucrados en estas intervenciones. Eso, les agradezco su atención y quedo atenta ahí después a las preguntas y comentarios. Sí, vamos a repetir. Muchas gracias, Claudia. Vamos a repetir entonces para los espectadores que nos están acompañando esta tarde, que en el panel de preguntas ustedes pueden ir haciéndonos llegar sus preguntas, sus inquietudes en el chat, sus comentarios también, y vamos a continuar con esta actividad. Presentando la siguiente experiencia, que es la experiencia de la Liga Chilena contra la Epilepsia, cómo se ha ido implementando, cómo se ha ido transformando este sistema, este servicio en este tema que estamos tocando hoy día, y esto va a estar desarrollado por nuestra enfermera, Catherine Moreno, que es parte del equipo de educación y extensión de la Liga, pero que hoy día está además siendo
quien es la coordinadora general de este centro médico. Entonces ella nos va a contar mucho de la experiencia que les ha tocado con los pacientes en la liga. Bienvenida, Caterina. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Voy a compartir mi pantalla. Ya. Un segundo. Perdón, ¿cómo ver? Bueno, yo les voy a comentar el caso de la epilepsia como enfermedad crónica y lo que nos pasó en la Liga Chilena contra la Epilepsia frente a todo este proceso de telesalud, de tecnologías en la salud, que en realidad es un proceso que, como comentaba Carol, lleva mucho tiempo en el mundo. La Organización Mundial de la Salud lo planteó en el año 2000, y en Chile hay reportes de telesalud desde el año 2010, ¿ya? Pero que efectivamente algo nos pasó, que esto nos apareció. Ya, bueno, yo soy Caterina Moreno, soy enfermera, actualmente estoy en servicio médico, también participo en el área de extensión y educación, y bueno, tengo que agradecer también en esta presentación, porque no solo voy a hablar de servicio médico, a Departamento Social, al Centro de Desarrollo Integral, Escuela Taller y al Grupo de Extensión y Capacitación, porque entre todos que prestamos servicio, en realidad toda la liga ha estado comprometido en lo que hemos logrado. Primero, poner en contexto. La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica no transmisible más frecuente en el mundo y de mayor impacto. En Chile se estima que afecta aproximadamente de 126.000 a 270.000 habitantes, según el último censo, pero esta patología tiene una característica que no tienen a lo mejor otras patologías crónicas, que a pesar de ser frecuente, tratable, afecta severamente a las personas en términos de calidad de vida, porque tiene una condición altamente estigmatizante. Y esto se da principalmente por las crisis epilépticas. Ya la crisis epiléptica convulsiva, tónico-clónica, que es la que la mayoría de la gente puede reconocer, provoca mucho temor. Hay una sobredimensión de muerte inminente para la persona que la observa, y esto genera un estigma en la persona que tiene epilepsia. Cuando alguien dice que tiene epilepsia, todo el mundo piensa que tiene este tipo de crisis, y que este tipo de crisis le va a pasar en el trabajo, en el colegio, y esto le va cerrando las puertas. Hay una sobreprotección familiar que también impide muchas veces a las personas con epilepsia desarrollarse. Está asociado desde la historia de la humanidad a condiciones divinas, demoníacas, de todo tipo. Y se piensa que las personas con epilepsia tienen algún compromiso cognitivo, psiquiátrico, y la mayoría de las veces no es así. De lo que es epilepsia, puse Epilepsy Out of the Shadows, que es una estrategia de la Organización Mundial de la Salud junto con la Liga Internacional contra la Epilepsia, y quienes participamos, que es una estrategia de tratar de sacar la epilepsia a las sombras para tratar de eliminar este estigma. Pero esta iniciativa, que desde el año 1997 encontré la primera publicación, aún al 2021, la verdad es que nos ha costado muchísimo. Y en cuanto a lo teórico, tenemos las guías clínicas de epilepsia en Chile, que datan del año 2014, pero se han ido actualizando, ¿ya? El tratamiento para la epilepsia es con fármacos antiepilépticos, principalmente, y una atención integral multidisciplinaria. Por otra parte, la Liga Chilena contra la Epilepsia como institución nace en el año 1953 en los pasillos del Instituto de Neurocirugía por voluntarias, ya que se preocupan de que las personas con epilepsia tengan acceso a su tratamiento. La misión de la Liga Chilena contra la Epilepsia es mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia, sus familias y cuidadores a través del tratamiento médico, psicosocial,
como también por medio de la educación, capacitación y rehabilitación. Y en eso nos hemos dedicado quienes pertenecemos a esta institución desde hace ya 68 años y tenemos sedes prácticamente a lo largo de todo Chile, un servicio médico ubicado en la ciudad de Santiago, departamento social en todas las sedes, centro de desarrollo integral que se preocupa más que nada de la rehabilitación neurológica de niños con epilepsia y otras patologías en Santiago, y la escuela taller, que está centro de educación a jóvenes, también ubicado en Santiago. Y la verdad es que nuestra historia como institución era más o menos parejita dentro de lo que esperábamos, dentro de lo que era nuestra historia, y habíamos logrado hartas cosas en cuanto al desarrollo de epilepsia, ¿ya? Pero algo pasó de repente, el 2020, en el cual el mundo nos cambió a raíz de el coronavirus, a todos, y como institución empezaron a llegar diferentes directrices a nivel ministerial de orden de tipo de salud, y la verdad es que el equipo de la Liga Chilena contra la Epilepsia se vio enfrentado a un dilema. ¿Ya? Nosotros somos una organización privada sin fines de lucro, en la cual todos nuestros ingresos se reinvierten en prestar servicios a los pacientes. ¿Ya? Y a mí personalmente como funcionaria, como profesional de la salud, dentro de las directrices sanitarias que se nos dictaban en ese momento cuando se vino toda esta pandemia, la palabra distanciamiento social me impactaba bastante. Porque ¿cómo podíamos distanciarnos los cuidadores de nuestros pacientes? Y eso nos hacía también, yo creo, a muchos de los que estábamos ahí, mucho ruido. Entonces, no solo nosotros como servicio médico, sino que desde el directorio de la Liga hacia abajo, empezamos a ver qué pasaba con esto. Hay hitos que claramente vinieron marcando este proceso antes, que fue el 18 de octubre del 2019, en la cual la Liga ya se vio enfrentada a un problema y de ver cómo seguíamos. Sigue con el 3 de marzo del 2020, en que aparece el primer caso de COVID en Santiago, y el 25 de marzo en que se decretan las cuarentenas. ¿Qué hacemos como institución? Primero tenemos las necesidades de nuestros usuarios y pacientes con epilepsia. Estaba el temor, no tan solo de las personas, de los pacientes, por contagiarse con el COVID, sino también de los propios funcionarios. El cambio de paradigma de gestión, ¿la Liga puede seguir funcionando en este escenario? ¿Tenemos los recursos financieros suficientes considerando el ambiente que nos rodeaba, la incertidumbre económica? Todos fuimos testigos de lo que pasó en 2020. Y el impacto y las necesidades que se generaron en la atención ambulatoria por estas directrices sanitarias. Porque muchos centros de atención ambulatoria cerraron sus puertas. Y nosotros también, yo creo que en un momento nos vimos enfrentados a ese dilema. ¿Tenemos que seguir abiertos? Y cuando nosotros preguntábamos como equipo cómo estamos, y esta imagen no es de autoría mía, sino que esta referencia a la imagen que muestro, sino que es de nuestro gerente, que nosotros le preguntamos cómo estamos, y esto es lo que nos decía: estamos como el cocodrilo, con los ojos hacia afuera, o sea, no estamos totalmente hundidos. Y yo creo que esta mirada de decir, mira, todavía estamos con los ojitos hacia afuera, fue lo que nos impulsó finalmente a decir, sí, continuamos adelante. ¿Cómo continuamos adelante en este escenario? Con reestructuración de puestos de trabajo, obviamente, teletrabajo, presenciales, levantamiento de los datos pacientes. Si bien nosotros somos una empresa que sabíamos nuestros pacientes con epilepsia son tantos, pero todavía teníamos algunos datos en papel, tuvimos que pasarlos a digital. Levantamiento de las necesidades tecnológicas. Si estábamos en teletrabajo,
podíamos enviar a toda la gente a teletrabajo necesaria, necesitábamos más computadores, más celulares, etcétera, implementación y actualización de hardware y software, y empezamos a ver que no es lo mismo, y generar protocolos. Empezar a buscar cómo el marco legal en el cual íbamos a poder actuar, íbamos a poder seguir funcionando. Y aquí me refiero al protocolo que desarrollamos en servicio médico, que fue el de telemedicina, pero que no fue el único que desarrollamos. Y si tuviéramos que hacer una analogía, nos damos cuenta que la liga en general es como un poco esto. Tenemos servicios que están con un modelo de auto del 1920, otros del 60, otros del 90, y yo creo que estamos apuntando al 2010 porque aún nos falta mucho por hacer para llegar al último modelo. Pero hemos logrado avanzar. El contacto con el paciente siempre lo mantuvimos, y tal como comentaba Claudia, el teléfono es nuestro mejor amigo. Contacto telefónico siempre. Nuestros pacientes se contactaron con nosotros por teléfono y nosotros lo contactábamos por teléfono. Lo hacíamos antes, pero yo creo que desde el momento en que a uno le dicen no pueden acercarse, no pueden venir, ahí como que uno se da cuenta de que esto está presente, esto existe y lo hemos hecho siempre. Pero no era suficiente, porque tal como lo comentó Carol, en esto de la salud digital, lo humano, la interacción humana debe estar por sobre cualquier cosa. Y un contacto telefónico no es suficiente para tener una interacción real. Y en mayo, junio del 2020, yo creo que se marca un hito en la Liga Chilena contra la Epilepsia, que es, yo creo que el hito que hace que esto cambie. Nuestra forma de actuar, de cómo habíamos trabajado antes y después, se marca, yo creo, por estos dos hechos. La venta online de medicamentos y la puesta en marcha de la telemedicina. Esto nos dice, el paradigma cambió. Vamos para adelante. La telemedicina se implementó en servicio médico en junio del año 2020, llegando hoy día a representar en promedio el 30% de las atenciones de servicio médico. Ya se han atendido 4.827 personas por esta modalidad. En los periodos, como ustedes ven en el gráfico, en que había cuarentena total en Santiago, llegamos a tener un 70% cobertura por telemedicina. Fue una alternativa de atención, no tan solo para nuestros pacientes con epilepsia. Ahora, la modalidad presencial nunca la cerramos, siempre fue. Se podía ir presencial o por telemedicina, pero sin duda el cambio a la telemedicina fue una solución para muchos pacientes, sobre todo de regiones. Aproximadamente un 25% de los pacientes que atendemos por esta modalidad son de regiones. Nuestros pacientes de regiones, con esto de las cuarentenas, de la restricción de movilidad, se sentían abandonados y el teléfono obviamente no era suficiente. Además de atender nuestros pacientes con epilepsia, como otros centros médicos de atención ambulatoria cerraron, y aquí también hubo otro gran cambio de paradigma de lo que atendemos nosotros en la Liga, fue recibir otros pacientes que no tenían epilepsia, pero que en ese momento estaban a la deriva. Y eso también fue un hito que marcó lo que veníamos haciendo desde siempre, ¿ya? Que es importante porque es como remecerse y decir, oh, ok, lo hago. Hay gente que no estuvo de acuerdo, hay gente que aún no está de acuerdo, pero aquí se tomó la decisión por consenso y pensando siempre en el paciente. De ahí aparecen otro tipo de teleatenciones. Ya no le quise poner telemedicina porque esto se refiere un poco más al acto médico. En el CDI, en el Centro de Desarrollo Integral, que en esos momentos se encontraba cerrado por temas de cuarentena, también se abrió a la posibilidad de poder realizar sus atenciones a través de una modalidad virtual.
y se realizaron todas sus atenciones, terapeuta ocupacional, psicopedagogía, psicología. Ahora uno dice, ¿cómo la terapeuta ocupacional va a atender en modalidad virtual? Explicándole a las mamás en su casa los ejercicios que debían desarrollar con sus hijos y después haciendo el feedback. En cuanto a teleatención y a telemedicina, la única atención que nosotros no podemos aún desarrollar por esta vía es la evaluación neuropsicológica, ¿ya? Que requiere presencialidad porque los test que se aplican en esta atención debe hacerse de forma presencial. Aparecen otras formas de telecuidado que hasta ese momento no sabíamos qué significaban telecuidado. Y aquí, educación en redes sociales, y encontré un documento del Programa Nacional de Telesalud que se actualizó el año 2020, que a esto le llaman telepromoción, es decir, información de salud para que la gente adopte mejores decisiones sobre su cuidado. Los seminarios web. Nosotros antes hacíamos mucha educación, tomábamos nuestras maletas, nuestros computadores, íbamos donde nos pedían a educar. De repente eso no podemos movernos. ¿Qué hacemos? Usemos la web, usemos el Zoom, usemos... Y también aquí hubo un cambio de paradigma. Nuestros primeros seminarios web eran tipo charlas presenciales. Ya el expositor expone, etcétera, y después nos dimos cuenta que a lo mejor un tipo conversatorio, poder relatar lo que nos está pasando, funcionaba mejor, poner a la persona, poner un testimonio, tiempo de preguntas-respuestas, y ha ido variando en el tiempo esto también. La Liga Te Cuida. Todos los profesionales de la Liga participaron en estas cápsulas, en que en el fondo iban dando tips de qué hacer durante la pandemia, qué hacer con tus medicamentos, qué hacer con los niños, como trabajadora social, qué puedes hacer con los beneficios que ofrecía el gobierno en esa época, etc. La Liga responde, términos médicos, preguntas que frecuentemente se hacían en los cursos, las tomamos y las transformamos en cápsulas en que los médicos, a través de un video que no duraba más allá de 1 minuto y medio, respondían estas preguntas. Edúcate y Educa, 1 minuto en el cual explicamos algunos tips, damos tips respecto al manejo de la patología, y también en este lo puse en grande porque también fue un gran cambio de paradigma, un cambio de pensamiento que no fue fácil, que fue la revista Andares. La revista Andares es una revista que se ha publicado en la Liga no sé por cuántos años, la verdad, no, se me fue la cuenta ya, que siempre se hacía todos los años y se publicaba de manera escrita, en papel, y se repartía a todos los pacientes, a todo el mundo, y todos esperaban su revista Andares, y transformarla, decidir que este año fuera en formato digital, no fue fácil. No fue una tarea fácil. Yo sé que hubieron ahí varias disputas, dimes y diretes, que sí, que no, pero salió a la luz de forma digital. Se hicieron intervenciones de grupo, principalmente desarrollado por el Departamento de Social, en las cuales buscaban el acompañamiento. Si bien el Departamento Social tenía mucho que ver, o se asociaba mucho a los beneficios económicos, ellos se dieron cuenta que el acompañamiento a las personas y la salud mental también se estaba viendo afectada por este distanciamiento, el no poder ir. Y han desarrollado muchas intervenciones de grupo, que si bien son más con cupos limitados, porque son más interacciones, han tenido muy buena acogida por parte del público, que también es muy importante. Y esto no partió, no se nos ocurrió así de repente, fue después de mucho análisis que sí, podemos hacerlo, y tal vez lo que antes se hacía en talleres, que se contrataba a otra persona, esto fue creado por el mismo equipo. La escuela taller, también aquí, la verdad es que nos sacamos el sombrero como institución, porque la escuela taller es un establecimiento educacional
que atiende jóvenes entre 16 y 24 años con discapacidad cognitiva leve y moderada. La escuela taller como establecimiento educacional tiene que adscribirse a lo que decreta el Ministerio de Salud, o sea, el Ministerio de Educación, que pedía, con todos los conflictos que además tuvo esto del Ministerio de Educación, con los profesores, etcétera, tuvieron que adoptar rápidamente esto de tener clases online. Y además actúa como un programa de inserción laboral. Entonces tienen talleres, por ejemplo, de cocina. ¿Cómo íbamos a hacer el taller de cocina de manera virtual? Y aquí está el ejemplo, en imágenes. Los chiquillos se conectan con el computador y van siguiendo la clase de cocina a través online, y ahí están los resultados en sus casas de lo que prepararon. Y se hicieron muchas actividades también con los padres, con los alumnos, y la verdad es que esto es un gran orgullo para el equipo, para la institución, porque en algún momento yo creo que se pensó que no se iba a poder. Entonces, como conclusión de lo que marcó, yo creo, el antes y después de la forma de ser de la liga y lo que sigue para adelante, que lo único constante es el cambio. Y el cambio nos genera a las personas un proceso casi de luto. Algunos nos resistimos, nos deprimimos, otros lo tomamos súper bien, y todo eso tiene que conversar en un trabajo en equipo. Cualquier modelo de atención de salud que queramos implementar en esta nueva era digital debe estar pensado en la persona, ya tal como nos comentaba Carol, considerando las necesidades individuales, físicas y de salud mental. Este modelo debe ser flexible, no sacamos nada con tener un software hecho a lo mejor pensado para el equipo de servicio médico que está trabajando en 2021, si el 2025 ya no va a ser el mismo equipo. Tiene que adaptarse al cambio también, y colaborativo. ¿Qué necesitan los pacientes? ¿Y qué necesito como profesional de la salud? Y en este equipo multidisciplinario de atención, tenemos que sumar además a los profesionales de las tecnologías de la información, que de verdad en la liga, en este periodo, nos hemos peleado, hemos discutido, hemos sido amigos, hemos aprendido, yo creo, a trabajar juntos, porque ellos finalmente son los que manejan el área. Nosotros, claro, les pedimos cosas, pero hemos tenido que aprender a comunicarnos entre nosotros, porque de verdad que hablamos idiomas distintos, y es un aprendizaje mutuo. Las tecnologías digitales mejoran la accesibilidad, calidad y asequibilidad de los servicios de salud, siempre teniendo presente que la interacción humana es el elemento fundamental. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y en epilepsia, como patología, hay muchísimo por hacer. Gracias. Muchas gracias, Catherine. Eso. Muchas gracias, Catherine, por tu presentación. Y a continuación voy a presentar a nuestra encargada de moderar la mesa redonda y también de presentar los comentarios de nuestros panelistas. Ella es Claudia Alcayaga, enfermera matrona de profesión y también es académica, es docente en la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica, así que los dejo con ella y nos encontramos en un ratito más. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Loreto, y muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros y están siguiendo este interesante programa, que nos ha planteado muchos desafíos, desde un desafío ontológico, pensando en el por qué estamos haciendo algunas cosas, en el cómo, cuál es la razón, los propósitos, en una elevación de la discusión, y también hemos visto el reflejo de esto en nuestras actividades prácticas. Algo del día, algo donde me imagino que todos estamos luchando por entregar el mejor del cuidado a las personas que tenemos a cargo.
Y estas miradas, tratar de concentrarlas en poco tiempo en un webinar como este, es también un tremendo desafío para la Liga, así que agradezco mucho la oportunidad de tener este espacio donde podemos compartir esto y comentarlo. Así que, por favor, los que tengan preguntas también en el chat, aprovechen. Faltan algunos minutos todavía, así que aprovechen de hacerlas. Ya tenemos algunas registradas, así que si usted tiene en mente algo, por favor, plantéelo. Y para realizar los comentarios a este programa de hoy, tenemos a dos personas muy importantes, el doctor Álvaro Velázquez, que es el neuropediatra de la Liga Chilena contra la Epilepsia, y el doctor sociólogo Fernando Valenzuela, que también nos va a comentar. Partimos primero con Álvaro Velázquez. Doctor, usted ha escuchado las presentaciones, tiene también experiencia dentro de la Liga. ¿Cuáles serían sus impresiones hoy de estos cambios, de estos desafíos que nos ha planteado el contexto actual? ¿Cómo lo ve usted en el futuro, esta línea de cambios y de incorporación de tecnologías de comunicación? Bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido muy interesante escuchar las distintas ponencias. Agradecer a la doctora Hayan por la presentación. Bueno, yo tengo la suerte, el privilegio de ser el jefe de servicio médico de la Liga, entonces me tocó con la Catherine luchar al principio de los principios para sacar la telemedicina a flote. Comentarles que habíamos tenido una mínima experiencia hace unos 4 o 5 años atrás con un paciente de Coyhaique, pero hubo mucha reticencia porque el acto médico per se es presencial, entonces como que, oye, pero ¿cómo por cámara? ¿Qué es? O sea, entonces yo le digo a todos mis pacientes, yo creo que una de las pocas cosas buenas del rubro mío de la pandemia fue que nos pegamos un salto sideral de un día para otro, o sea, y tuvimos que trabajar muchísimo para poder sacar esta inercia de que cómo era posible atender a distancia y pensar ahora, o sea, que existe atención kinesiológica, terapia ocupacional, por teleconsulta, o sea, hace 2 años a uno lo hubieran tratado de loco, o sea, no sé, por lo bajo. Entonces yo estoy fascinado por esta oportunidad que tuvimos de poder desarrollarla porque es un hito tremendo, o sea, poder tener pacientes, atender pacientes hoy día, haber visto gente de Iquique, de Coyhaique, de Talca, el mismo día sin que la gente tenga que moverse, yo lo encuentro fascinante. Entonces, y poder complementarlo con lo que se ha dicho en las charlas sobre también el autocuidado, o sea, entregarle también herramientas a la gente, sobre todo en epilepsia, que es una condición tan especial por lo impredecible que es, porque, pucha, no quiero menospreciar las otras condiciones crónicas, pero siempre le digo a la gente, o sea, si un paciente con diabetes se come una torta, sabe que le va a dar algún síntoma, termina en un coma diabético, pero un paciente con epilepsia, a pesar de tomarse los fármacos, hacer todo, no sabe si efectivamente pudiese tener esa crisis. Entonces, ahí, por ejemplo, la tecnología nos ayuda. Hace unos años atrás, la FDA autorizó el uso de la pulsera detectora de crisis, y es una realidad que existe actualmente. Tengo la suerte de tener pacientes que han podido comprarla, y les cambia la vida, o sea, el poder dormir tranquilo a los papás. Yo veo niños, soy neurólogo infantil, pucha que es distinto, o sea, entonces creo que en ese sentido, ¿qué veo yo en el futuro? Yo creo que hay que potenciar más la telemedicina, hay que potenciar la posibilidad de poder empoderar más a los pacientes en su condición, y hacer una interconexión con los distintos servicios. O sea, en el caso, yo hablo personalmente por la Liga, poder conectarnos de forma más integral con Departamento Social, conectarnos con el CDI, con la escuela taller, poder los pacientes tengan disponibilidad inmediata de sus exámenes. O sea, todavía estamos con esta cosa que los pacientes tienen que ir a buscar el examen al frente, versus la posibilidad de que lo tengan online, en el Drive, en su nube, con su celular. O sea, yo creo que eso es lo que tiene que venir sí o sí. O sea, esta pandemia tenemos que mirarla por el lado positivo de las
tantas cosas que se puede, y yo creo que esta es una. O sea, tenemos que ser capaces de pegarnos ese salto y tener prácticamente todo digitalizado. Podemos también aprovechar los talleres grupales. O sea, antes, por ejemplo, nuestra psicóloga Loreto Campuzano, cuando entró a servicio médico, hacíamos talleres los días sábados, con todo lo que significaba que mover a la gente un sábado de familia costaba mucho. Ahora tenemos la posibilidad de hacer algo como lo que estamos haciendo ahora con 50, 100 personas en el mismo momento y la gente desde su casa. Entonces, yo creo que también ese es otro punto súper importante. Eso, yo creo que no me quiero alargar más porque tenía poquito tiempo, pero creo que valía la pena comentarlo. Así que, bueno, nuevamente, muchísimas gracias por las charlas. Eso. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, y antes de pedir la opinión a Fernando, que es una visión muy interesante, él como sociólogo e investigador desde las líneas sociales hacia el área de salud, creo que ha sido muy interesante para él y nos interesaría mucho sus opiniones al respecto, pensando en que ya dejamos de mirarnos entre nosotros como dueños del cuidado, sino que también otras disciplinas aportan a esta mirada de cuidado y nos enriquecen. Así que, Fernando, mientras estás ahí preparando tu opinión, dos preguntas que surgieron en el chat. Claudia Bustamante, Felipe nos preguntaba cuáles son los fondos concursables, y quisiera ahí enlazar un poco en qué sugerencias le podrías dar a los equipos de atención primaria que quisieran partir con algún diseño, alguna implementación de tecnologías dentro de sus contextos, dentro de su territorio. Y una pregunta para Katy también. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que se reciben? Y en eso también quiero enlazarla, Katy, para tu reflexión como enfermera del vínculo que se forma y si en tu opinión se puede o no mantener a través de una atención a distancia. Claudia, no sé si nos puedes decir lo de los fondos y tus primeras sugerencias para los equipos que estuvieran motivados para partir con algo así. Bueno, nosotros los fondos que hemos explorado, esto es válido para quienes están aquí en Chile, es el Fondo Nacional de Investigación en Salud, de FONIS, que pertenece a ANID, ¿no es cierto? Ex CONICIT, hoy día ANID. Es un fondo en términos de recursos acotados, pero donde se valora mucho. Nosotros hemos tenido la experiencia de postular desde como académicos, pero FONIS le interesa muchísimo que postulen personas con un perfil clínico, es decir, de hecho se valora en términos del puntaje de los proyectos que estén incorporados, equipos de atención primaria o de otros niveles de atención. Así que es bueno, como casi todos los fondos, ¿no es cierto?, es un fondo altamente competitivo, pero en el cual el tema curricular favorece a perfiles más clínicos que netamente académicos. Así que yo los dejo invitados a mirar esa convocatoria. Y para quienes ya a lo mejor piensan en saltos mayores, bueno, por supuesto está FONDEF, y ahí pueden buscar otros instrumentos, pero a lo mejor para quienes, hay también a veces fondos de orden regional, a lo mejor ahí para las personas que están, para no tener esta mirada centralista santiaguina, para quienes están en regiones también hay otros fondos de orden regional que también uno puede explorar, pero eso al menos así en términos generales. Decir que para quienes tengan un perfil más clínico pueden, y hay algunas posibilidades, como todo, ¿no es cierto? Hay que hacer el formulario y cosas y papeles, pero bueno, vale la pena intentarlo. Okay, gracias, Claudia. Catherine, brevemente, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes? Y tu opinión sobre el vínculo que se mantiene o no se mantiene a través de esto. Bueno, siempre la pregunta más frecuente sobre epilepsia es la crisis epiléptica. ¿Me voy a morir? ¿Qué hacer? ¿Cuándo va a ocurrir? Etcétera. Y eso es transversal. Nosotros hemos hecho mucho y el sábado pasado recién tuvimos una actividad internacional, el Simposio Internacional de la Liga,
y habló la presidenta del Buró Internacional que se preocupa de la área psicosocial, en el fondo, de la epilepsia a nivel mundial, y hablaba de esto mismo, de que en el fondo la persona mientras más sepa de su enfermedad, más empoderada va a estar, pero en epilepsia lamentablemente esta es una brecha muy grande, porque la enfermedad tiene mucho estigma asociado. Entonces nosotros siempre trabajamos en eso. ¿Qué es la epilepsia? Y el manejo de la crisis, porque la crisis más frecuente no es la crisis convulsiva, al contrario de lo que se piensa, pero siempre la pregunta más frecuente va en ese sentido. Y es el temor más grande, porque en general quien ha visto una crisis epiléptica, la verdad la sensación de muerte es. Entonces para que alguien le diagnostique, cuando le diagnostican epilepsia, la verdad es que es tremendo. ¿Ya? ¿Y qué vínculos se pueden generar? Mire, les voy a contar una experiencia chiquitita que tuvimos hace poco justo con el doctor Velázquez. Una niña de Arica se atendió con nosotros por telemedicina. ¿Ya? Primer contacto, telemedicina. Le pedimos para hacer el diagnóstico, en el fondo la telemedicina tiene ciertas limitaciones, que es el examen físico, obviamente. Le pedimos tecnología que grabara las crisis que la mamá refería. El doctor la atendió, vio la crisis y dice, hay que hacerle examen. Lamentablemente nuestro país no tiene toda la implementación que quisiéramos en todas las regiones. Hay que hacerle examen, movilizamos inmediatamente toda la liga prácticamente. Departamento social, conseguir las horas, la cuarentena, el vuelo, que coincidiera con esto, que coincidiera con esto otro. Tuvimos que aplazarnos una semana por tema de las restricciones. Contacto telefónico, contacto por mail, coordinando todo para que finalmente la niña con su familia pudiera venir una semana a hacerse todos los exámenes, que el doctor la examinara, la viera presencial. Y el vínculo es que lleguen a tu oficina en el fondo y te diga, usted es la persona que me estuvo llamando, muchas gracias. Se generan vínculos. Tenemos pacientes, por ejemplo, que antes tenían que venir una vez al año a control, o cada 6 meses porque son de Temuco o Coyhaique, y que hoy día pueden mantener sus controles cada 2, 3 meses por telemedicina y vienen solamente cuando necesitan hacerse el examen acá, cuando al control presencial. Ok. Gracias, Katy. Muchas gracias por la experiencia. Muchas gracias. Fernando, tu visión de sociólogo, de las presentaciones y de lo que tú conoces, de tu experiencia en investigación en este tema, ¿qué nos puedes comentar hoy al respecto? Muchas gracias. Agradezco la invitación y las presentaciones. Yo soy una hija mía tiene epilepsia y entonces me identifico con lo que dicen aquí y con lo difícil que ha sido vivir este tiempo a distancia de los centros de atención y lo importante que ha sido la telemedicina. Yo tuve la oportunidad de estudiar implementación de teleneurología entre 2015 y 2018 en el Hospital Las Higueras en Talcahuano. Eso fue antes de COVID, entonces era básicamente la edad de piedra de la telemedicina visto desde hoy. Pero creo que cosas que pudimos ver ahí, en ese fabuloso equipo de Las Higueras, se mantienen. Algo que me llama la atención, que creo que todos han visto en las presentaciones de ahora, es que se repite la sensación de una suerte de pelea, de intentar cosas, de estar luchando por lograr implementar. Por una parte, una pelea consigo mismo, con las tecnologías y entre distintos equipos. Y eso creo que se repite aquí en las distintas presentaciones, que lo que uno siempre ve, lo digo desde la sociología, es que recuerdo una frase que dio el ingeniero de telemedicina en Las Higueras, que me dijo, la telemedicina es guerra todos los días. Y me quedo dando vuelta a esto, porque yo decía que me está exagerando aquí, ¿qué será? Pero esto
resulta para mí muy, muy importante. Primero porque cuando uno entra a observar telemedicina suele haber, como decía la doctora al inicio, la doctora Carol, suele haber un fetiche de la tecnología, ¿no? Y yo me he dado cuenta que hay como una suerte de tótem biomédico, que uno entra al espacio y están los computadores, las pantallas, los micrófonos, y en realidad uno lo que tiene que ver para entender la telemedicina y lograr que opere es poner atención a los intersticios de las relaciones sociales que están teniendo lugar. Y ahí se observa, y ahí es donde uno ve que de hecho es guerra todos los días. Yo quiero hacer notar aquí algunas cosas muy, muy corto, muy breve, que me gustaría rescatar. Primero que en la implementación de telemedicina hay que tener en cuenta que van a haber conflictos entre muchos actores involucrados y esto no es algo que tiene que ser evitado, sino más bien reconocido, entendido, y hay que buscar las coordinaciones en lo posible. Y en eso me gustaría preguntarle a ver si es que en la mesa de redonda podemos adentrar a la doctora Carol de cómo ella ve qué es la posición que ocupan los equipos de ingenieros, que en general son una suerte de oficio invisible en las redes de salud, y que son claves, y han sido claves en esta etapa. Yo lo que pude ver es que la telemedicina es valorada de muy distinta manera por los distintos tipos de actores. Por una parte, los equipos de salud están viendo sus indicadores, ¿no? Y lo saben muy bien, Claudia lo pudo mostrar, tienen los indicadores sanitarios que están buscando mantener. Por otra parte, los equipos de ingenieros están intentando hacer sobrevivir este espacio, intentan coordinar la lucha entre distintas observaciones. Los equipos de administradores están buscando bajar la lista de espera y ahorrar dinero. Y luego los pacientes buscan ser vistos. Cuando hablamos con pacientes de telemedicina, lo que más nos decían, que ellos pensaban que esto iba a ser como no ver a nadie. Y de pronto se sentían atendidos, se sentían vistos, se sentían que realmente aparecían. Y aquí quiero, como una última cosa, señalar que investigaciones de hace mucho tiempo han dado cuenta de la importancia de tecnologías sencillas. Y, por ejemplo, como decían aquí, el teléfono. En el 2011, ya del 2011 tenemos investigaciones muy interesantes. Hay una de la doctora Janet Pauls, que se llama Wonderful Webcams. Antes de que la webcam sea un elemento casi como un hervidor o una tetera, se investigaban las webcams. Lo interesante de la webcam es que genera visibilidad. Ahora, sobre la pregunta sobre qué tipo de visibilidad genera, qué tipo de presencia, esto es algo que creo que hay que tener en vista, que las webcams, los teléfonos, etcétera, generan un efecto bastante peculiar, que por una parte profundizan la imagen que uno tiene de la otra persona en presencia. O sea, cuando uno ya se atendió en presencia, después cuando se ve por la cámara, esa imagen que se crea se profundiza. Y entonces la gente que éramos amigos antes del COVID, somos más amigos y nos vemos en pantalla y estamos más cercanos. Y la gente que no nos conocemos, estamos más lejos. Y se genera una estereotipación del otro, y una lejanía. Y por eso los que han estado lejanos y se encuentran, me dijo, como decía Catherine, se encuentran y dicen, tú eras, por fin te veo. Porque si no, genera una distancia. Entonces me parece que es concordante con estas observaciones sociológicas lo que observaba Claudia, de que hay que intercalar presencialidad y trabajo remoto para lograr esta cercanía. Y quería cerrar poniendo atención al trabajo de los ingenieros. Y yo cuando entrevisté varios equipos técnicos y ellos están haciendo de todo. Están entendiendo a los médicos, no son fáciles de entender, a las enfermeras tampoco son fáciles, a los administradores, a los proveedores, a los pacientes, y están tejiendo redes que ponen cerca a las personas en tiempos imposibles. Sí, me parece genial. Muchas gracias por las presentaciones. Felicito a todos los equipos involucrados. Esto hacen un trabajo muy, muy importante para todos. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Bueno, y aprovechando que Fernando hizo un pase a Carol,
preguntándole por los comentarios de lo que hay tras bambalinas. Está claro, Carol, tu postura, tu visión de cómo equipos de salud tenemos que tener y qué es lo que tenemos que tener en la cabeza y en el corazón cuando estamos interviniendo de esta forma y utilizando esto. Pero es interesante también que se suma a este equipo sanitario estas personas capacitadas en informática. Pareciera que no fuera tan cercano a salud, pero son claves en conectar esto, en hacer que esta magia funcione. ¿Cuál es tu impresión? ¿Cuál es tu opinión frente a eso? Bueno, yo creo que Fernando acaba de dar a conocer una realidad social y cultural bastante fuerte en Chile, que es la ausencia de capacidad. En mi caso, como enfermera, 25 años atrás me invitaron y la verdad es que yo entré a ingeniería y me convertí en enfermera con informática y luego un postdoctorado con enfermera haciendo machine learning, que en Chile 20 años atrás, en forma muy ignorante, violenta, personas muy importantes, profesores titulares, que yo era una chanta. Es imposible que una enfermera aprenda eso, ¿no? Y eso fue la lucha, y muy bien lo describe Fernando, un conflicto de interés fuertemente, porque todo lo que es informática en salud en Chile está liderado por ingenieros. Y en la situación que estamos fragmentados es por los ingenieros. Es su responsabilidad, ACTI, ACHISA, porque está dominado por un paternalista que destruye. Hay una ausencia de ética digital. Ellos hacen todo lo tangible, sucede. Pero nosotras, enfermeras, hacemos un lugar mucho más invisible, que ni siquiera FONASA nos reconoce. No existimos en la teleconsulta. Entonces, Álvaro, te felicito porque la Catherine, cuando ella comenzó Salud Digital, ella estaba en contra de Salud Digital. Esto no sirve, porque el ingeniero está capacitado para la tecnología, pero no está capacitado para dar una atención con ética. No ven ética. Por eso toda nuestra corrupción, nuestro país, está hecho por ingenieros. Son tan esenciales que existen en todas las estructuras políticas, sociales y económicas. La enfermera no existe. Entonces, esa es mi lucha constante, porque yo, además, como soy indígena, genero entornos digitales con cosmovisión. Quiere decir que aquí el denominador común es solamente la persona natural. Y la persona natural elige ser enfermera, ingeniero, médico. Es una profesión. Pero la transformación digital no tiene que ver con la profesión. La profesión está dañando al paciente. Lo que sí necesitamos es tener modelos de atención, que el paciente tome decisiones desde que nace. El niño tiene que tener la capacidad de capturar sus momentos de crisis, sobre todo en salud mental. Estaremos en una sobreprotección, como bien dice la evidencia en epilepsia, también tengo familiares. La sobreprotección basada en la ignorancia incluso es más violenta que la ausencia de tratamiento, porque no permite la autodeterminación de esa persona. Y Chile está retrasado 20 años. La Talcahuano tendrá todo lo que es telemedicina, tecnología, pero la toma de decisión, vinculación con la comunitaria es cero. Concepción, teniendo telemedicina por décadas, no llega a la comunidad, no llega así. La Liga Epilepsia Chilena fue en COVID-19, que tuvo que innovar con los pocos recursos que tiene para llegar a la comunidad, y lo hizo. Entonces, esto no es una cuestión de plata. Me siento decepcionada que la primera pregunta es los fondos concursables. Esto no es cosa de plata. COVID-19 demostró que la dignidad humana no se garantiza con plata, se garantiza con una sociedad educada, digna, y con mucho respeto lo digo, pero hoy necesitamos evidencia basada en la práctica. Si esa niña y ese niño está feliz con los padres en Arica y no tengo exámenes, ustedes están interrumpiendo su vida. Entonces hoy bueno, con el proceso constitucional espero que los ingenieros, el médico, la enfermera, todos seamos tan importantes equitativamente, pero primero pongamos a la persona natural, porque no somos tontos. A mí me cansa esto. Yo nací pobre, indígena y mujer, y hasta hoy, teniendo tantos grados universitarios, no soy respetada. Mis padres no me reconocen en Chile. Yo no valgo nada en el contexto chileno. Tuve que salir afuera para ser quien soy. Y eso no puede ser por un niño epiléptico. No tiene que salir de Chile para sentirse no estigmatizado. Hoy, lamentablemente, es un proceso cultural, y mediante el pensamiento digital lo que le estamos dando es libertad. Porque la evidencia científica dice, la gente busca emociones mediante estas pantallas. Cybersex es la industria más productiva en todas las sociedades del mundo. Todos buscan emociones.
Lo que nosotros estamos haciendo a nivel científico es dar un modelo de atención que pueda ser totalmente sensible a la cultura y a nuestra sociedad. Nuestra sociedad es elitista y tenemos que parar de serlo porque nuestros niños van a sufrir, no nosotros. Gracias, Carol. Ya estamos en el tiempo. Loreto, no sé si tú quieres hacer el cierre del webinar. Aquí volví. Sí, yo quiero cerrar este webinar agradeciendo enormemente la gentileza de todos nuestros invitados. Tenemos gente de la casa como Claudia Bustamante, Claudia Callaga, que son de la Escuela de Enfermería. Tenemos a la Catherine Moreno, al doctor Álvaro Velázquez, que son de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Y tenemos a dos grandes invitados que han entregado todo su tiempo, sus conocimientos, sus experiencias al servicio de este conversatorio, de este webinar. Así que muchísimas gracias a Carol y también muchísimas gracias a Fernando. Contarle a todos nuestros espectadores que este webinar está siendo grabado. Vamos a hacer los ajustes correspondientes y desde mañana va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Así que de esta forma nos despedimos con un gran abrazo para todos ustedes y en especial un gran reconocimiento a todos quienes hoy día nos acompañaron en esta tarde. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.